Saludos amigos que nos ven en todo el territorio nacional a través de las frecuencias de su canal 13, las repetidoras 8 y 10. A nivel internacional por cinar.go.cr estamos en el marco esplendoroso del Club Unión, desde donde ya prácticamente 2 años llevamos este programa hasta sus hogares. Y hemos tenido la oportunidad de hablar de muchos temas con la claridad, vehemencia, respeto e imparcialidad que tenga que tenerse para cada uno de ellos. Y hoy, de verdad que hay un tema que nos está puesto sobre el tapete y hay que discutirlo, que es el tema de los derechos laborales y la democracia económica. La situación económica del mundo pues ha sido bastante complicada y se han ejercido diferentes formas de controlar el gasto y la inversión en los países. Y Costa Rica no ha estado ausente de esto. Recientemente se habla de comenzar a ponerle lupa y ojo a los privilegios que tienen los empleados públicos y vieras que ahí comienza como que el tema a surgir y a ponerse interesante. Entonces mejor para aclararlo, hemos invitado al señor viceministro de Trabajo, don Eugenio Solano, a quien le damos el agradecimiento por estar acá. También hemos invitado a don Numa Estrada de la Cámara de Comercio de Costa Rica. Don Numa, gracias por estar con nosotros en esta semana. Y a una persona realmente conocida por todos, que es el secretario general de ANEP, don Albino Vargas. Gracias, don Albino. Un honor, muchas gracias. Así que vamos a tratar de contextualizar, como siempre en este programa. Vamos a empezar con el señor viceministro para que hondemos un poquitito en esto de los derechos laborales y cómo va cambiando. Han salido varias publicaciones hablando de algunas, ¿cómo se llama?, prerrogativas que tienen, digamos, algunos empleados en instituciones públicas a través de sus convenciones colectivas, y pareciera como que ahora el ojo del gobierno comienza a entrar por ahí, además de otras áreas. Señor viceministro, si quiere contextualizamos. Sí, gracias. En realidad, el tema de los salarios en la administración pública, las remuneraciones, es un tema que efectivamente, a raíz de la presentación de un estudio que el gobierno de la República hizo, aparejado a una propuesta de proyecto de ley, viene a poner en la discusión pública un tema que ha venido siendo traído en diversos escenarios, cuál es este de las remuneraciones. Yo creo que aquí, de previo, hay que tomar en consideración de que no se puede satanizar el tema. De veras, aquí, cada vez que hay un beneficio que está por encima del Código de Trabajo o de las disposiciones establecidas en el régimen del servicio civil, se le contextualiza en algunos escenarios como un privilegio, cuando en realidad yo siento, y es el criterio, de que hay beneficios, hay derechos y hay privilegios o abusos. Sobre ese tema se ha querido depositar en las convenciones colectivas tal vez la causa de estos beneficios o abusos, lo cual merece su consideración. El proyecto que el gobierno ha presentado a consideración de la dirigencia sindical, tal y como se estableció en un compromiso en marzo del 2012, lleva como propósito, y así es claro el proyecto, de abrir un espacio de discusión amplio con sectores sindicales e incluso el resto de organizaciones de la sociedad para verificar el verdadero estado de estas remuneraciones de administración pública. Obviamente que aquí hay de por medio la revisión del marco normativo, el tema de carácter presupuestario en la administración pública, el tema de la crisis fiscal, hasta dónde esto golpea o no golpea y en qué magnitud el tema de la crisis fiscal. De ahí que desde el momento en que se ha planteado a consideración este tema, pues nosotros dejamos muy claro desde el Ministerio de Trabajo y en general el gobierno de que este es un documento base que va a servir de discusión. De acuerdo a ese acuerdo con los sindicatos, pues se dispone de un plazo de 6 meses, plazo durante el cual pues a partir del próximo 11 de octubre estaremos iniciando las discusiones. Ahí veremos qué metodología es la más apropiada, porque entendemos que ha habido de parte de algunas organizaciones laborales
una disponibilidad de discutir este asunto. Y hay otras organizaciones que lamentablemente desde un principio la estarían satanizando, y yo creo que casualmente si hablamos, y ese fue uno de los beneficios del recién acuerdo aprobado con los sindicatos y los empresarios de diálogo social en el marco de trabajo decente, esa es la importante oportunidad de abordar ese tema que obviamente es complicado, es un tema que golpea diversos escenarios, pero que creemos que responsable y objetivamente podremos llevar a cabo una discusión que ojalá, y como lo decía la señora ministra de Trabajo, no se agote en estos 6 meses. Yo creo que este es un proyecto que va a llevar su discusión. Recordemos que, por decir algo, el proyecto de reforma procesal laboral recientemente aprobado en la Asamblea Legislativa duró 10 años su discusión. Ahora imagínense este tema, que es de por sí difícil, es un problema que afecta los intereses de algunos sectores importantes de ese país, como son los funcionarios públicos, pues va a merecer una discusión muy reposada. Y es que cuando hablamos, por ejemplo, de temas como los famosos temas de las anualidades, un porcentaje, un plus que le paga a uno por anualidad, se encuentra que hay instituciones del Estado que tienen una anualidad del 1.94 y otras que llegan al 9.99 o al 5.5%. Y esto genera, aparentemente, dentro del mismo Estado unas diferenciaciones complejas, ¿verdad? ¿Cómo lo ve, señor Naumann? Yo creo que definitivamente, hoy más que nunca, el tema laboral tiene que ser cuidadosamente tratado. No quiero ser pesimista con las tendencias económicas, pero definitivamente lo que está sucediendo en Europa, en muy corto plazo, nos va a estar golpeando. ¿Por qué? Porque después de los Estados Unidos y Centroamérica, el mercado más importante para la producción costarricense es precisamente Europa. Y lo que está sucediendo en Europa, ahora conversaba con Albino extracámaras, lo que está sucediendo en Europa y cómo se está tratando el tema laboral es a veces improvisado. Todos en una crisis tenemos que poner nuestro granito de arena, todos los sectores, porque la concepción que uno tiene de la sociedad económica es el Estado, los trabajadores y los empresarios y el sector externo. Si hay un cortocircuito en esa corriente circular, sufren todos. De tal manera que yo apostaría a que tratemos el tema laboral con mucha seriedad, con mucha responsabilidad, y que definitivamente sí es cierto que hay que hacer revisiones, especialmente en eso que llamamos granjerías, ¿verdad? Que no solamente se haga en el sector laboral, sino que se haga en todos los sectores. Entonces, ahí es donde tenemos que tener conciencia de que todos tenemos que contribuir. Pero ¿cuándo hacerlo? Primero tenemos que ser proactivos, no reactivos. Y en segundo lugar, partir de que la política es una ciencia de realidades y que hay momentos en que uno puede impulsar ciertas iniciativas y que hay momentos en que mejor tomar un compás de espera, porque como dijo Dios, es el mundo con tiempo, no en el tiempo. Este tema, don Albino, esto está en la pura fibra, en la pura fibra de los trabajadores, porque tiene que ver con el bolsillo. Sí, sí. Bueno, yo sé que durante mucho tiempo las convenciones colectivas procuraban nivelar bueno, valga la redundancia, el nivel salarial del sector público con el privado, pero algunas pareciera como que se les fue la mano, ¿no? Lo que pasa es que, primero, no es cierto que las convenciones colectivas de trabajo en el sector público estuvieran en todo el sector público. Es una pequeña minoría de grupos laborales que tuvieron convenciones colectivas del sector público. La gente cree que en el ICE hay convención colectiva y ahí nunca ha habido una convención colectiva. Lo mismo sucede en la Caja Costarricense del Seguro Social. Lo mismo, hasta ahora, después de no sé cuántas décadas, se intenta que haya una para educadores en el Ministerio de Educación Pública, donde han existido siempre, o hace muchos en los bancos, ¿verdad?, donde tenemos un gerente que se gana 19 millones de pesos, ¿verdad?, en el Banco Nacional de Costa Rica, don Fernando Naranjo Villalobos, pero ahí no creo que sea por convención colectiva de trabajo, porque cualquiera le va a echar los muertos que por convención colectiva don Fernando Naranjo se gana esa cantidad de plata. Entonces, pero por ahí tenemos que hacer claro esa distinción, ¿verdad? Igual, efectivamente hay un caos salarial en la administración pública,
¿verdad? Hay funcionarios de primera, de segunda, de tercera y de cuarta. Pero a nosotros nos parece que es importante aclarar 3 cosas. Número 1, los acuerdos de marzo entre varios sindicatos y el gobierno de la República era que el gobierno iba a enviar un proyecto de empleo público, no un proyecto para meterse con los pluses salariales. O sea, alguien metió una mano peluda en el camino entre marzo y hoy, y estoy seguro que no fue en la cartera de Trabajo y Seguridad Social, pero alguien metió una mano peluda y le cambió completamente el sentido a lo que el gobierno iba a mandar. Segundo, y sí, como bien dijo don Numa, hay momentos de momentos, y nosotros estamos convencidos que ese es un pésimo momento para que el gobierno de la República impulse semejante iniciativa, ¿verdad? Porque es ruta a la confrontación. Entonces uno hubiera pensado, por ejemplo, un proyecto de ley para regular los altísimos salarios en los niveles máximos de la cúpula jerárquico-política del Estado. Uno hubiera esperado un proyecto de ley para resolver el por qué el salario de los médicos tiene que estar vinculado a cómo se mueven los salarios base del gobierno central. Es una de las cosas más absurdas que tenemos en este país. Yo no sé si ustedes sabían que si a un médico se le aumentan 5,000, si a un policía se le aumentan 1,000 pesos, o si a un policía de la fuerza pública usted le aumenta 2,000 pesos, automáticamente por una fórmula perversa que quedó por ahí, hay que ajustar proporcionalmente hablando la base salarial de los médicos de este país. Y no tenemos nada contra los médicos de este país, pero ustedes perfectamente como gobierno pueden hacer esa desvinculación y no se afecta para nada el salario de los médicos. Entonces le estoy diciendo que si se habla de cosas raras, extrañas, privilegios, debimos haber pensado por cosas como la que le estoy citando. Claro, claro, y estoy de acuerdo, pero me hago la otra pregunta. Entonces, de una u otra manera, me estás diciendo de que debería existir un sistema de pago salarial para todo el sector público en donde funcione de manera equitativa y comparativa para todos. Bueno, vamos a ver, eso será un camino sinuoso de no sé cuántas décadas. Pero originalmente fue planteado así. Originalmente el constituyente del 49 lo planteó así. Lo planteó. Lo que pasa es que fue que el Estado clientelar que se desarrolló a lo largo de no sé cuántas décadas, y sobre todo lo desarrolló el Partido de Liberación Nacional, permitió que en el camino se dieran las cosas que se dieron. Y efectivamente... Pero hay convenciones colectivas, don Albino, tengo que ir a un corte, pero sí, cuando regreso tal vez me responde esto. Hay convenciones colectivas, ¿verdad?, que, por ejemplo, hablan del tope, de los topes que se suben de 8 años a 20, algunos a 24, otros a 25. Sí. O sea, ustedes fueron parte también de esas negociaciones. Sí, claro, claro. Y no se dijo nada. No, bueno, vamos a ver. Estoy claro de que ustedes estaban defendiendo al trabajador, sí, pero claro. que entre más le dieran mejor. Sí. Pero también había que pensar un poco en las condiciones que iban a ser diferentes. Lo que pasa, vea, primero empecemos con lo que dijo el Código de Trabajo de 8 años. En los que hicieron el Código de Trabajo, ¿de dónde sacaron la fórmula de 8 años? Nadie sabe. Nadie sabe. Exacto. O sea, igual, cuando se hizo una gran polémica porque había cesantías en el sector público que superaban esos 8 años, la Sala Cuarta vino y hizo una sentencia y dice la Sala Cuarta, 20 años es lo razonable. 20 años de cesantía es lo razonable, dijo la Sala Cuarta. Nadie sabe por qué la Sala Cuarta no dijo 21, o dijo 19, o dijo 22 y medio. Nadie sabe por qué. Pero como es el Tribunal Constitucional de la República, entonces uno puede decir 20 años para todo el mundo y los sindicatos debemos luchar 20 años en la empresa privada y 20 años en el sector público, porque es lo que el Santo Tribunal Constitucional dijo que era lo razonable. Tengo que irme a un corte comercial y vuelvo con don Numa, que me levantó la mano. Numa, perdón. Su señora esposa Isabel, que nos ve siempre en este programa, me decía don Numa apenas llegó, mi esposa siempre los ve en este programa. Bueno, mi abrazo fraternal y gracias por mirarnos también en el programa de esta semana. Voy a un corte, ya regreso. Toda Costa Rica y el mundo. Radio Nacional, la radio de todos. Radio
Continuamos con el programa de esta semana. Estamos en el Club Unión, estamos hablando de los derechos laborales y la democracia económica, y la verdad que per se el tema es muy interesante, y pues estamos hablando también de todas estas cosas. Se ha creado, creo, un gran manejo, inclusive mediático, del tema de aquellas cosas que las convenciones colectivas le dan a algunas instituciones. Y pareciera que eso, para algunos, hace que exista una diferencia, inclusive hasta dentro de los mismos empleados públicos. Albino nos decía, no son todas las instituciones que tienen convenciones. Y un datito, perdone, hay 15 convenciones colectivas de trabajo en empresas privadas, registradas en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Bueno, ahí tenemos un dato. Pero hay un tema que yo planteé y puse en la mesa, que es el tema famoso de la cesantía, ¿verdad? Vamos a explicar, voy a pedir al señor viceministro, explíquenos qué es la cesantía, como para que partamos de un lenguaje igual, y cuál es la posición, o cómo debemos, decía Numa en el corte comercial, cómo debemos interpretar lo que hoy debemos entender como cesantía. Señor viceministro. La cesantía está regulada en el artículo 29 del Código de Trabajo, la cual, conjuntamente con la institución del preaviso, es lo que comúnmente en la calle los trabajadores mencionan como las prestaciones. Si cuando un trabajador es despedido le preguntan, ¿me van a pagar las prestaciones? Está haciendo alusión ahí a su preaviso y por sobre todo a la cesantía. Concepto que en mi entender está ubicado en nuestras legislaciones latinoamericanas como una indemnización por la conclusión de un contrato de trabajo, sea este contrato por despido o por jubilación, despido por decisión patronal. Hay quienes hoy día sobre la cesantía vienen discutiendo, y que está inserto de alguna forma en la ley solidarista, de que la cesantía ya no debe visualizársele como una indemnización, sino más bien como un reconocimiento por los años de servicio de un trabajador que a lo largo de su ciclo laboral, por ejemplo, llega a pensionarse. Es decir, hay quienes sostienen hoy día que hasta dónde es justo que un trabajador que laboró 25, 30 años se vaya únicamente con 8. Tema de justicia. Pero estamos en un marco legal en donde nuestro Código de Trabajo dispone que son 8 años. Y ahí es donde entran, perdón, las dudas, señor viceministro, de instituciones que tienen 24 o 25 años. Entonces uno dice, bueno, ¿cuál es la diferencia entre esos trabajadores y yo? Y comienzan las Obviamente, dudas. aquí viene el gran tema constitucional de la igualdad ante la ley. Pero aquí hay que ir a un rastreo, si cabe la expresión, de a dónde vienen esas negociaciones más allá de los 8 años por tema de cesantía. Recordemos que la primera convención colectiva que se firmó en Costa Rica fue en 1967, Compañía Nacional de Fuerza y Luz, con su sindicato CITET. Desde entonces a la fecha, yo diría que hubo un periodo hasta 1986, casi, o 90, en el que las negociaciones de convenciones colectivas de alguna manera tuvieron un margen de flexibilidad que en algunos casos pudo haber caído en cierto grado de complicidad de algunos jerarcas que, accediendo a una petición para no quedar mal con una organización, o en otros casos por un problema de una empresa paralizada en tiempos de huelga, que tuvieron que ceder a algunas aspiraciones. Es cierto que hay algunas hoy día que están con un límite superior a los 20 años, hay como 2 por ahí, pero ahí están. La gran mayoría, como lo decía Albino, la sala determinó que no pueden ir más de 20 años, no sabemos por qué no fueron 15 o 18. Creo que el Recope que está en 24 y el CNP que estaba en 25. Ardeva lo tiene en 20, a raíz de un voto de la Sala Constitucional lo dejó en 20. Pero imagínense que hay fallos de los juzgados de trabajo, Albino, que establecen que por convención colectiva vos podrías superar los 8 años. Ahora, yo creo que aquí sí hay que ponerle cuidado a cómo hacerle frente a una empresa que no produce, una institución, cesantías de esta naturaleza. Es que en la administración pública, como en todo, hay instituciones con plata y otras pobres. Si vamos al grueso de los ministerios, prácticamente dependen de un presupuesto que fija
el Ministerio de Hacienda, y abrir ahí un portillo desde el punto de vista presupuestario no deja de ser peligroso. Pero instituciones que producen recursos por sí, como las que sabemos que tienen, ¿hasta dónde? Pero entran, señor viceministro, los problemas de la desigualdad, yo empleado público versus otro empleado Vamos público. a ver, Por ejemplo, ANEP, ANEP tiene convención colectiva, ¿no tiene? Sí no, tiene. no tenemos convención colectiva. Bueno, entonces no puedo comparar ahí el tema. Entonces, Sí, claro. Nosotros tenemos una planilla. No, ANEP sí tiene convenciones colectivas con muchas instituciones. ANEP, para sus trabajadores. ANEP tiene convención colectiva. No, pero para sus trabajadores no tiene. para dice sus Albino. trabajadores no. Hay que hacerles un sindicato. Entonces hay que hacerles un sindicato. Sí, que no los oigan. Hay que hacerles un sindicato. Que no los oigan. No me sirvió el ejemplo. No es No me bueno sirvió el para, no es ejemplo, bueno para no. el ganso. No es bueno para el ganso. Ya le iba a decir al vino que cuánto era la Ya cesantía. me sonrojaron. Sí, No, Bueno, pero vamos lo a hacer un importante- sindicato dentro de ANEP para hacer una convención colectiva. Lo importante Porque del la tema- pregunta, yo iba sobre la pregunta de si ANEP no tenía la plata para pagar 24 o 25 años, entonces metía a ANEP en un problema. Claro que nos mete Bueno, en un igual problema, mete cualquier sí. otra Sí, institución. así es. Pero vea que hay empresas privadas, don Numa, creo que usted lo sabe mejor que yo, que liquidan a sus empleados todos los años. Sí, claro. Los liquidan todos los años, empresa privada. Yo conozco poderosos medios de comunicación colectiva que critican cada año. Y aunque el trabajador ya llegue a 8, si llega al 9, lo siguen liquidando igual, y lo siguen liquidando igual, y lo siguen liquidando igual. Entonces, la cesantía más allá de 8 años también está rota en empresas privadas. O sea, porque aquí entonces usted da la real dimensión y ve que eso de los 8 años se ha venido cayendo poco a poco. El empresario inteligente, el empresario con responsabilidad social, tiene esa práctica. Tiene esa práctica. Y eso claro. no es malo. Lo que pasa es que desde el punto de vista legal, desde el punto de vista del Código de Trabajo, establecer un parámetro es sumamente difícil, porque además a veces estamos pensando en trabajadores que van a salir desplazados y no se van a volver a incorporar al mercado de trabajo, porque no tienen especialización, porque no tienen ya tienen una edad avanzada. Aquí a los 40 años ya la persona empieza a ser vieja. Si el problema del costarricense promedio, yo creo que el latinoamericano, es que de los 20 a los 40 es joven, y es un intervalo de edad muy corto. De los 40 a los 80 se es viejo y sin oportunidades. Y viene todo un torrente de gente debajo presionando para Bueno, ahí es desplazarlo donde a uno, entran porque dicen políticas que ya uno no públicas de sirve para distinta nada. Bueno, naturaleza. que ya uno esté en la menos puedo y cosas de ese tipo. Sí. Entonces, yo creo que definitivamente establecer un parámetro en eso que nos planteaba el viceministro, que sea un reconocimiento a la labor productiva, es tarea difícil. Pero no olvidemos que en el sector público, desafortunadamente, son recursos públicos los que se utilizan allí. Y que la fuente de financiamiento de esos desplazamientos son los impuestos. Pero también recuerden que en el sector público hay mucha naturaleza de servidores. Servidor público son las señoras de los Ensinay, que le cuidan los chiquitos a las madres solas, jefas de hogar de los sectores pobres, para que esas señoras vayan a trabajar. Entonces ahí tenés servidores públicos. Tenés servidores públicos en los distintos cuerpos de policía, ¿verdad? O los de las cárceles, que trabajan lo que llaman 8x8. Y tener los que administran la trocha. ¿Verdad? Y tiene los que administran la trocha que hicieron semejante tortón, ¿verdad? Y semejante fiesta, ¿verdad? Y tiene usted también a los señores de las municipalidades que se meten a los tragantes a limpiar las cañerías y las cloacas. Trabajo en Sí, microclima. pero ¿verdad? volvemos a lo mismo. pero tenemos dentro del estrato, dentro del estrato por de eso. servidor público, tenemos Exacto. diferencias Claro, grandes. entonces cuando usted No, dice, pero ahí Albino no se- dice los privilegios, o cuando alguien dice los privilegios de los empleados públicos, entonces Suena como que No, todos tenemos. Pero Albino está tocando otro tema, otra categoría dentro del derecho laboral que hay que atenderla con responsabilidad y con cuidado, que son los pluses que llaman. Por ejemplo, el trabajo en microclima hay que reconocerlo. Sí. Lo que acabas de decir. Claro. Si trabajas dentro de una cloaca no es lo mismo que estar como burócrata sentado ahí en el Banco Central, ¿verdad? Sí, o en el El Entonces, problema no es que un ajuste, un plus salarial no te arregla la peligrosidad, ni la higiene en el trabajo. Es correcto. O Y sí. a veces hemos cometido el error de recurrir a un plus salarial para Es una compra de conciencia.
de alguna forma. Sí. Siempre se distorsiona. Sabemos trabajadores que ganan distorsiona. por no estar o por estar a cierta altura. Sí, se distorsiona. Trabajadores a los que hay que reconocerles un ajuste salarial porque llegan siempre temprano, cuando eso es una obligación. Sí. Sí. Bueno, yo pienso Entonces, que esa barbaridad ya se eliminó. Yo siento, Pero existió, Albino. Existió, claro, la vergüenza. Existió y fue parte yo de coincido una con barbaridad usted, que se dio en este una país. vergüenza. Te pagan extra porque llegas temprano todos los días. Y te ¿De regalan, cómo es la cosa? y el Ay, día del una cumpleaños irracional. te regalan la tarde. Y al día de cumpleaños te regalan la mitad de Y la eso tarde. está o sea, vigente. Y está nosotros vigente debemos en ser- el servicio civil. No, Sí, hombre. señor. ¿De qué no? Que ese es un tema que yo quisiera que tratáramos. ¿Qué está haciendo el régimen de servicio civil en materia de política de salarios y en materia de política de empleo? Bueno, alguien ¿O es se- una simple alguien- institución para Exámenes. sostener No, mediocres? Exámenes para ver que... Yo no quería perder el tema de la cesantía también, es que aquí ha habido algo que a veces es grosero, de que cierto tipo de funcionario público, por una serie de pluses, prestaciones supermillonarias. Recordemos agentes de seguros. Ah, esa es otra cosa. Perdóneme, Que don, terriblemente- don Eugenio, pero este año, 2011, hubo 2 casos que a mí se me paró el pelo. En la Caja Costarricense del Seguro Social, 2 cesantías médicas que superaron los 200 millones de pesos. Eso es grosero. 200 millones de pesos. Entonces, Aquí en la China eso es desproporcionado. Sí, por eso, Para usar donde uno se para usar lo que dice el pregunta- señor bueno, por ministro, eso. grosero. Pero es que tenemos ese caso, Grosero. como tenemos el caso de ese salario del Y señor un del pobre Banco Nacional. Yo no tengo trabajador nada contra ese señor. De 300 Quien mil ocupe el por cargo. mes. Quien ocupe el cargo, pero que en Costa Rica hay un funcionario público que gane más que el presidente Obama de los Estados Unidos de América, es que aquí nos pasó algo en el Bueno. camino y esto se degeneró completamente. Recordemos que, por ejemplo, en el Instituto de Seguros hubo una cláusula que establecía la posibilidad de que por renuncia también tenías derecho a la cesantía. Y eso no es problema. Eso está bien. El problema era de funcionarios que por haber tenido un procedimiento administrativo también les corría el beneficio. Corrían a renunciar para no perder. Sí, pero ¿cómo era plata? Entonces yo creo que aquí ha habido esos abusos. Sí, sí, Yo ha creo habido, que el sí, proyecto va por ahí. Tal vez se ha querido generalizar. ¿Por dónde Y va, yo creo entonces? ¿Por dónde va ese de proyecto? corregir esto que estamos ¿Por a dónde punto Ahí de- es donde yo juicio? discrepo. La ¿no? idea Porque no ustedes es no Albino. metieron a los bancos del Estado en ese proyecto de ley. Con Sí, es todo discriminatorio, respeto. es No lo discriminatorio. metieron. Bueno, pero casualmente estamos hablando de un Ni anteproyecto. quisieron meterse con la ley de incentivos De médicos. con instituciones autónomas. Entonces uno dice, oye, sí, Pero- como pero- el proyecto no se pero- corta, pero- el señor- ayote por la el mitad señor no se vice- parte. Sí, pero el señor viceministro dice que está en consulta, o sea, que está siendo visto. Bueno, Ah, yo creo que ustedes, ahora son ustedes los que las tienen que propuestas empezar a- sindicales, veremos con los sindicatos también de los bancos la posibilidad de incluirlos ahí. No, al Si es principio que- yo decía, señor viceministro, al principio yo decía que definitivamente la crisis galopante que vivimos y que mucha gente no se da cuenta que existe o que están viviendo dentro de ella, exige que cada uno de los sectores pongan su granito de arena. Y Bueno, a mí me parece don Numa, que con ese todo proyecto hay que considerarlo Sí, vea. sin caer en discriminación en el empleo, como dice Albino. No podemos seguir fomentando la discriminación en el empleo, porque entonces la medicina va a salir más cara. Porque no es justo, por ejemplo, que un oficinista de un ministerio, en relación a un oficinista de una institución de carácter financiero, 3, 4 veces menos salario que haciendo Claro, pero la funciones salida no es similares. bajarle a uno para... Bueno, ahí es donde hay que homologarlo, buscar, hay que amasarlo. corregir No. esas asimetrías. Exacto. El proyecto habla del respeto a los derechos adquiridos. No, Es que no, ese es eso un no se tema mueve. que hay que tomar mucho en consideración, el concepto de los derechos adquiridos. Perdón, porque me parece que lo que dice Don Numa es importante. O sea, el proyecto no pretende mover lo que hoy ya se tiene. Eso es importante para todos los, Bueno, es que los trabajadores que estamos. ahí es donde volvemos a discrepar. Ah, bueno. Entonces hagamos una Muy bien. cosa. Ya que usted empezó a discrepar, lo hacemos después del corte. Está bien, sí, Ok, sí. vamos. Toda la información que usted necesita la encuentra en www.sinar.go.cr. Las noticias de último momento, reportajes, nuestros programas, consejos, recomendaciones y nuestra señal en vivo, usted la puede descubrir a un clic de distancia. Accese nuestro sitio web y únase a la comunidad del SINAR. Continuamos con el programa de esta semana en donde se han abierto un montón de puertas y se han discutido muchas cosas sobre
el tema de los derechos laborales y la democracia económica de este país. Hablamos en su momento, para hacer un recuento, del hecho de que hay instituciones que tienen una serie de beneficios, o los empleados tienen una serie de beneficios. Don Albino nos decía que no son todas, y el señor ministro decía que necesitábamos buscar un trabajo que equiparara de alguna manera las políticas salariales, y así hemos ido transitando hasta que pues se empezaron a poner algunas cosas en donde don Albino decía que no estaba tan de acuerdo, y yo quisiera pues que fuera don Albino que arrancara entonces este segmento. Bueno, el tema de las convenciones colectivas de trabajo reguladas en lo que ustedes proponen, y ahí en nuestro criterio, así a prima facie, como dirían, violentan las regulaciones de OIT, porque darle la potestad a un jerarca que por sí solo él diga que la convención tiene que ser denunciada, establecerle 6 meses para que se pongan de acuerdo, y si al cabo de 6 meses no se ponen de acuerdo, prácticamente la convención anterior se muere. Eso es una reversión de derechos en nuestro criterio. ¿Pero qué dice la revisión del Código Procesal Laboral? Bueno, vamos a la segunda parte. Vamos a la Sobre segunda parte, ese porque tema. yo quería introducir eso desde el punto de vista de que efectivamente las cosas buenas en este país pasan inadvertidas, y los bochinches, los medios los llevan al infinito. La reforma procesal laboral, que recientemente, concretamente el día jueves 13 de septiembre, es un esfuerzo de más de una década, y se desarrolla, se le abre el camino al final con un histórico acuerdo, unión de cámaras y movimientos sindicales. Así es. Y eso mereció notitas pequeñitas en la prensa, en la televisión. ¿Cuáles son los logros específicos? Para que los conozca la gente. Bueno, vamos a tener, por ejemplo, la oralidad en los juicios laborales. Eso es una economía para el empresario, que va a dejar de estar pagando 5, 7, 9 años a un abogado para que le lleve el caso de un trabajador, y a la inversa, para un trabajador la posibilidad de que se le haga justicia rápido. Permíteme nada más decirte lo siguiente. Perdón, nada más para que la gente lo entienda. Eso es que pueden... Juicios orales rápidos. Juicios orales rápidos. Como en materia laboral. En materia laboral. Entre el patrono aplicada. y flagrancia. El juez oye a la parte laboral, oye a la parte patronal, oye a los quiero decirles algo, y esto no tiene que ver con el Ministerio de Trabajo, tiene que ver con la anarquía y la ingobernabilidad en el Poder Judicial. Hay juicios que datan de 15 años. Así es. Con los efectos correspondientes Juicios para laborales, los trabajadores. ¿y para los empresarios? Y para los empresarios. 15 años. ¿Usted sabe lo que es tener un juicio ahí durmiendo las calentas griegas? Bueno, 15 años. Ya que tocan ese tema, obviamente que estábamos con el proyecto, pero ya que toman por lo menos tangencialmente el proyecto de reforma, me parece que sí, efectivamente es una ley de suma trascendencia, porque efectivamente juicios que antes tardaban 5, 6 años, ahora se espera que dure a lo sumo 1 o 2 años. Pero la pregunta es por qué no va a la Presidencia de la República para que se sancione si ya fue aprobada por esa lerda Asamblea Legislativa. Eso corresponde a la Asamblea Legislativa, creo que dispone de un plazo para enviarlo a la Casa Presidencial. No sé si todavía están en plazo o qué los señores diputados. Pero yo quería referirme a esto de la reforma procesal, porque definitivamente es de gran trascendencia, ha costado mucho. Tenemos ahí la institución del patrocinio legal gratuito para aquellos que no pueden defenderse. Eso es importante. Se establece ciertos fueros de protección para trabajadores y dirigentes sindicales, por ejemplo, para trabajadores que en estado de embarazo, como está actualmente en el Código, los trabajadores que sufren enfermedades VIH, SIDA, etcétera, que viene al trabajo infantil, etcétera, etcétera. Pero algo fundamental es aquí también que va a permitir en alguna manera la desjudicialización de algunos conflictos de trabajo. Actualmente hay solo un procedimiento para ir a los tribunales cuando una agrupación de trabajadores quiere dirimir un pliego de peticiones que no es atendido por su empleador. El proyecto ya convertido prácticamente en ley, dispone la posibilidad de que en sede administrativa también pueda ser ventilado ese tema, lo cual va a significar obviamente una gran economía procesal. Es decir, ya no va a ser el tinglado judicial que a veces es complicado y que es lento. Y aquí esto también va para los colegas abogados.
Desgraciadamente muchos juicios duran por culpa ya no del proceso en sí, sino de los propios compañeros o colegas abogados que mediante la presentación de diferentes recursos dilatan en el tiempo, desgraciadamente, los procesos. Y le saca más plata al cliente. Claro, obviamente. Pero bueno, Ambos. ahí Ambos lados, sí. tenemos también algo fundamental, que es el mejoramiento de los procesos que la Inspección de Trabajo lleva a cabo frente al trámite de infracción a las leyes de trabajo. Eso va a permitir la aplicación de principios del derecho laboral y no principios del derecho penal como actualmente ocurre, en donde aplica el principio pro reo y no, y curiosamente, el principio de indubio pro operario. Por eso creemos que este proyecto, que ya es prácticamente perdone, nos va a permitir. Ahora, sí. don Albino tocó aquí un tema, para volver un poco a lo que estábamos, el tema de las convenciones colectivas. Aquí creo que se les ha ido, porque así lo he conversado con algunos abogados laboralistas sindicales, fallos de la Sala Segunda que vienen de hace ya varios años, que curiosamente ya esto lo habían enfrentado. Nosotros en el Ministerio estamos ahí constituyendo una comisión de abogados que vamos a hacer un análisis cuidadoso de estos fallos, porque estos fallos son los que determinaron el rompimiento de principios cardinales de derecho de trabajo que decían que las cláusulas, las convenciones colectivas tienen dos tipos de cláusulas. Cláusulas normativas, que son todos aquellos beneficios que se incorporan al patrimonio del trabajador, al área individual de él, y las cláusulas obligacionales, que son las que tienen que ver en la relación sindicatos-patrono, los permisos sindicales, etcétera, etcétera. Bueno, estos fallos de la Sala Segunda, es que eso no es un invento del gobierno, estos fallos de la Sala Segunda han venido a prácticamente proscribir la existencia de este tipo de cláusulas y verificar las convenciones colectivas como si fuera un contrato puro y simple, en donde vencido el plazo, vencido el contrato. Una miopía judicial. De alguna forma. Entonces, aquí hay que tener un cuidado para ver cómo lo valoramos, y de ahí el diálogo reposado que esperamos que en ese tema nos demos cuando estemos ya sentados con los sectores. Perdón, don Albino. Sí, es que es muy importante, digamos, tal vez para que la gente logre entender lo que significa la reforma procesal laboral, y aquí don Numa y don Eugenio pueden decir si exageramos, es la reforma estructural más importante que sufre el Código de Trabajo de Costa Rica desde que este fuera promulgado hace 69 años. Y emanó 1943. Emanó del Poder Judicial, que es importante. Él hizo la propuesta inicial y la parte final es un gran acuerdo de empresarios y sindicatos. Entonces sí nos podemos poner de acuerdo. Sí. Exacto. Entonces, pero... Es que yo quiero utilizar en eso. Casualmente este país ocupa el diálogo. Alguien en Alajuela le pusieron, a un bozote le pusieron M aquí, porque era muy pesado, M aquí. Entonces yo ahora digo, Enos aquí, Albino y a mí. Exactamente. No, mira que está demostrado, yo creo que don Eugenio sabe mejor de esto que yo, está demostrado por OIT que en países donde el diálogo social es política de Estado y donde la negociación colectiva es producto también de la dinámica de relacionamiento patronos-trabajadores, las economías están más sólidas. ¿Y sabe cuáles son esos países? Los del norte de Europa: Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Holanda. Ahora, no puede ser la eterna discusión, Alvin. No puede ser, no puede ser una eterna discusión. No puede ser una eterna ¿verdad? discusión. En política, pues las soluciones son subóptimas, ¿verdad? Nunca van a ser lo perfecto para un lado ni perfecto para el otro. La legislación debe cambiarse por lo menos cada 25 Pero, por ejemplo, en esta propuesta nueva dice que sobre la dedicación exclusiva, que la verdad es, o sea, hay que reconocerlo, se paga muchas veces como para poder nivelar el salario de un profesional que en el mercado privado gana 4 veces y con dedicación exclusiva le ponen un poquitito más para ver si llega. Don Alan, es que muchos de esos pluses surgieron en las épocas más duras del ajuste estructural en Costa Rica. Muchos de esos pluses los diseñaban los mismos jerarcas o en negociaciones con los sindicatos, precisamente porque las políticas de ajuste estructural restringieron mucho los salarios en el Estado. Y era la única forma de retener gente. Y lo recuerdo cuando don Numa, cuando empezó el boom informático en los 90s, a mediados de los 90s. Muchos cerebros, muchos muchachos de la administración pública se iban para el sector privado. ¿Y qué hizo el gobierno central, don Eugenio? Acuérdese, inventarse el sobresueldo del 25% de trabajo informático. Ahora, aquí hay un tema importantísimo, que todos ganen bien.
pero no hemos tocado lo básico, el nivel de desempeño. La productividad. La productividad, la eficiencia. Muchos incentivos se diseñaron, perdona Albino, se diseñaron en el entendido de mejorar la eficiencia, la eficacia y la productividad. Ese fue el espíritu de muchos. Sí. Lo que hemos fallado, y un estudio de la Contraloría del 2009 determinó que casi el 76% de las instituciones pueden tener un procedimiento de evaluación del desempeño, pero que no aplica porque en la mayoría de los casos es muy subjetivo. Y ahí es donde, donde el bueno y el malo ganan igual. Ahí es donde y usted va a recriminarle a alguien que está en una banca sentado y te dice a mí qué me importa porque sí me va a llegar el sueldo. Y ahí es donde yo digo que... Perdón, don Albino, y con respeto, usted llega y le dice algo Y o XY y le cae el sindicato a usted que por qué le está diciendo que se levante. Pero ahí es donde yo digo, Albino, que el servicio civil, la dirección del servicio civil debe ser reforzada para que establezca métodos de evaluación objetivos. Para poder ya realmente llegar a un concepto de productividad que en Costa Rica no se conoce. Aquí hablamos de competitividad, pero la competitividad, mientras aquí no esté respaldada por un concepto aceptado universalmente en el sector público y privado, no eximo al sector privado de lo que es la productividad, este país va a seguir siendo lo que es. Nosotros no tenemos miedo de eso. Es más, déjeme decirle. Es cierto, usted me lo ha dicho un par de veces. La primera convención colectiva de trabajo del sector público que hay en este país, que tuvo una cláusula de incentivo por productividad, la propuso la NEM y la firmamos con Imprenta Nacional. Vamos ya por 3 gobiernos y no hay forma de que la administración respectiva se arrolle las mangas con el sindicato a ver cómo se estructura el incentivo por productividad en la Imprenta Nacional, donde se puede hacer. No hay forma, no lo han hecho, no han querido hacer. En 1989, en el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez, se hizo la concertación, ¿se acuerdan? Sí, señor. Y entonces en esa concertación se llegó a una fórmula, llamemos relativamente objetiva, con ciertos parámetros para establecer cuál debería de ser el aumento, incluso a nivel del sector público y privado. Esa fórmula realmente avanzó hasta el año pasado, creo. Pero en la revisión que se hace, se introduce el concepto de productividad y no se entiende ni se explica, es omiso. Y realmente en la medida en que esa fórmula se haya manoseado y no se revise en términos de productividad, ni los trabajadores van a beneficiarse de ella, ni los empleadores van a estar tranquilos y contentos. Nosotros estamos de acuerdo en la evaluación del desempeño. Sí, claro, y además creo que leía por ahí una vez a Led Valesa que decía que lo más importante es que las empresas estén bien para que los trabajadores estén bien. Claro. O sea, es el mejor negocio para todos. Pero hay que agregarle a Valesa lo siguiente, que si el producto crece a un 5%, por ejemplo, al menos los salarios deberían de crecer a un 5%, porque si crecen menos que eso, en nombre de la inflación, realmente lo que hay es una mala distribución del ingreso y la pobreza la aceleramos. Aquí han sacralizado la inflación como el non plus ultra que mide lo que es bueno y lo que es malo. Y eso es un elemento. Y eso nos tiene con el principal problema nacional avanzando, que es la concentración. Y se les olvida. Tengo que irme a corte comercial con estas últimas palabras de don Albino. Vengo al último segmento para ver esos 4 puntos. Descubra más del SINART a través de sus redes sociales. En Facebook, SINAR Canal 13, en Twitter, @SINAR13 y en nuestra página web sinar.go.cr. Bien, vamos a continuar el último segmento. Es una lástima, de verdad, de ese tipo de programas que usted no quiere que terminen. Pero bueno, yo planteé 4 temas. No creo que me vaya a alcanzar el tiempo porque me dijeron que me quedan como 10 minutos nada más. Pero por lo menos quiero hablar de uno. Hay uno que nos toca a todos, las incapacidades. Sí, pero es que, don Alan, con todo respeto, adelante. Vea, a uno le incapacitan porque está enfermo. Entonces, lo castigan 2 veces, porque te dan el 60% de tu salario. Pero para empezar, la luz no baja 60%, el agua no baja por ciento, la comedera no baja por ciento, los huilas no te piden 60% menos de la mesada que hay que darle todos los días para que vayan a la escuela y al colegio. Las deudas que uno debe
Cope Servidores, Banco Popular, Yo la tengo que decirle, vivienda, don Albino, bajan al que 60, no bajan yo al tengo que 60%, decirle- entonces eso es doloroso. Yo para quiero el decirle a usted, don trabajador. Albino, que en eso yo estoy de acuerdo. Claro, hay que controlar muy bien los abusos, porque hay gente que pasa Sí. 2 años ahí es incapacitado donde- y lo Bueno, sí, revisan ahí y lo sí, revisan. ahí Y qué sí. torta. Bueno, por dicha ¿verdad? ahí ya la sala cuarta falló y todo es que los patrones se pongan vivos, porque la ¿Qué sala dice cuarta la sala? dijo, la sala cuarta dijo que si uno está incapacitado y a uno lo pescan haciendo otra cosa, Sí. es despido ipso facto sin responsabilidad patronal. Inmediato, de Ya plano. lo dijo la sala cuarta. Úpale. Sí, hay un ¿Cierto, fallo. verdad? Hay un sí. fallo. Aún trabajando en el mismo lugar. Peor todavía. Peor todavía. Ah, Aún bueno. trabajando Y en el Señor sí, en eso la sala ha sido muy clara. Incluso Sí. se ha sorprendido a trabajadores que con el pretexto de el niche que incapacidad tenemos en el se han IN, tenido nosotros, que con ir don a Guillermo otro Costela, país a ¿verdad? pasear. Que don Guillermo Costela lo pescaron trabajando, incapacitado, y más bien doña Laura dijo que había que darle un premio. Qué En bonito. eso de las incapacidades, Albino, yo parto del principio. Lo que pasa es que volvemos, el abuso. Sí. Tanto hay algunos médicos que desgraciadamente han sido excesivamente Claro. tolerantes y complacientes. Yo estaría de la idea de que hay cierto tipo de incapacidad que es la que sí podría ser en un primer escenario cobijada. No sé, aquel trabajador, 2, ya 3 sea días. por un riesgo de trabajo, que sufre una incapacidad mayor a 10, 15 No, pero- días pero, en adelante, claro. Pero porque ¿sabe lo que es una incapacidad? por una Porque uno semana. está en estado terminal. No, pero en todos estos temas, temas que hemos tocado, Alan, nosotros tenemos ¿se que imagina? pensar en que falta un instrumento que los costarricenses lo hemos dejado de lado. Es culpa nuestra, culpa de los de abajo. Algo que los gringos tienen que llaman, y perdón el anglicismo, que se llama accountability, que es un mecanismo mediante el cual la sociedad se organiza y exige que sus impuestos sean bien aplicados. No existe en Costa Rica un instrumento no existe. de esa naturaleza. Y eso es falta de organización, y los mismos políticos son responsables de no haber guiado a la sociedad costarricense a esos mecanismos. Yo creo que también la agenda sindical, lo decía un día un funcionario de OIT, estuvo mal acostumbrada a ser monotemática, históricamente. Sí, históricamente. La agenda sindical se ubicó fundamentalmente siempre en la simple petición salarial. Y se politizó. Bueno, algunos, Y yo creo algunos hemos roto eso. que aquí hay escenarios, y me consta, no porque estoy aquí con Albino, hemos tenido la oportunidad de compartir escenarios, hemos estado a veces en diferentes posiciones. Les reconozco la flexibilidad, la apertura y el entendimiento de cómo hoy el movimiento sindical debe de dimensionarse. Yo nunca he visto organizaciones sindicales en las convención colectiva. Me gustaría que hagamos un estudio, el tema, por ejemplo, de la salud ocupacional, el tema de la formación profesional, el cómo el sindicato, sin renunciar a sus principios, es un aliado en la empresa. Desde luego. Desgraciadamente todavía hay posiciones sindicales Es que- de confrontación, de choque, antagónicas. Perdón, retomando lo que dijo Valesa, o sea, señor viceministro, Sí. o sea, el tema es, si se acaba la empresa ya tampoco hay sindicato. Es que ahí es donde estamos mal. O sea, tiene que haber un momento en el que el sindicato dice, venga empresa, le voy a meter el hombro porque si usted sale adelante, Sí. nosotros salimos adelante. Ahora sí, compénsenos también el esfuerzo que estamos haciendo. que se vale discrepar. Sí, está bien. Voy a poner un ejemplo práctico como vicepresidente de la Cámara de Comercio. ¿Qué sucede si el costarricense promedio, el consumidor, pierde capacidad de compra por todas estas cosas? ¿Qué va a pasar con los inventarios de los comerciantes? ¿Qué va a pasar con los servicios financieros, con los servicios de profesionales? Las recaudaciones. Se van a quedar ahí está la Unión estancados. Europea y tenemos los ejemplos. De ya. tal forma que yo Ahí me están. siento, permítame hacer un poco de propaganda personal, yo me siento privilegiado con Albino de haber participado de esta declaración sobre el proceso laboral, La reforma que procesal tanto los sindicatos como la empresa privada, desde luego con el auspicio del gobierno de la República vigente, se ha aprobado. ¿Qué pasa con el tema de disponibilidad? O sea, el jerarca de institución Ahí ha habido abuso. es quien... Ahí voy. Ahí sí. ha habido abuso, y en el sector salud. Ha habido comprobado. abusos y también de los dos lados, ¿verdad? O sea, yo, con todo respeto, a mí me parece que, A mí por me alegra ejemplo, mucho oírlo ahora, por- Albino, porque antes era... Eso pero ahora no. lo oigo muy... No, eso es que, de ambos Jay, lados. es que Nos ha es que- costado. no, es que digamos, en realidad uno está muy preocupado por el futuro de este país. Sí, y sí, si sí, este cómo país no hace diálogo social y lo institucionaliza, aquí nos va a llevar la trampa a todos, perdónenme la expresión. Pero, por ejemplo, nosotros pensamos que tenemos que llegar un día
a que en la Caja Costarricense Seguro Social el médico decida o me quedo con la caja o me voy a lo privado, pero no se vale que tenga las dos opciones. Y creemos que eso hay que hacerlo. Y no se iba. Eso hay que hacerlo, sí, ¿verdad? Eso hay que hacerlo. Igual nosotros pensamos con todo respeto que los médicos deberían tener horarios de 24 horas en turnos de 8 horas, igual que lo tiene todo mundo. Albino, nosotros hemos visto casos de pagos de disponibilidad. Sí. Estando fuera del país, sí, el funcionario. Sí. Es que esos abusos. Y hemos visto casos de disponibilidad que además de eso les pagan horas extras. Lo que pasa es que usted tiene que tener le pagan horas extras y disponibilidad. Don Eugenio, lo que pasa es que usted tiene que tener no se autopegan el telefonazo. Don Noma, hay que tener claro que la inmensa mayoría del personal médico de la caja es un profesional completamente entregado a salud. Sí, totalmente. Pero efectivamente hay una élite médica, que efectivamente se abusó. Y a eso hay que entrarle, aunque uno quede mal ante ellos. Albino, ¿por qué? Pero eso hay que decirlo y eso hay que entrarle. Sí, Albino, ¿por qué me decías que te daba temor esto de la dedicación exclusiva? Que en donde el patrono es el patrono decide a quién será, quién no. Es que si usted no establece un mecanismo objetivo para efectivamente valorar quién la tiene, se va a convertir en un arma electoral. Sí, porque si yo soy el jerarca, yo le voy a decir, don Alan, usted este año se portó muy mal, ¿verdad? O tus informes fueron terribles para el gobierno, ¿verdad? Entonces, no vas a tener dedicación exclusiva el año entrante porque no te ocupo, se la voy a dar a don Eugenio. Bueno, pero entonces, ¿cómo resolves el detalle de mejorar los salarios? Bueno, por eso. Para tener gente calificada. Hay que entrarle a eso, pero es que aquí ya no va a dar tiempo, porque es que yo creo que ni la suma de todas las dedicaciones exclusivas que pague el gobierno central resuelve el problema fiscal. Sí, claro. Y entonces donde uno quisiera que en la mesa pongamos todas las cartas de todos los naipes. Ustedes empresarios echen sus cosas en la mesa, porque también usted sabe que en exenciones y exoneraciones se para el sol a ver eso. Se para el sol a ver eso, ¿verdad? Y entonces uno cuando oye al ministro de Hacienda llorando porque no le alcanza la plata, porque tiene que pedir prestado cada quincena para pagar a los empleados públicos, entonces uno dice, pero ahí sí, pero vaya a ver al otro lado. Ojalá que esas ¿Cuánto está dejando de recaudar? ¿Cuánto está dejando de captar? No, y ojalá que esas exoneraciones que se le dan al sector privado, que se le han dado a través del tiempo, produzcan productividad, produzcan aumento del Producto Nacional Bruto, pueda haber mayor empleo, mejores salarios, trabajo decente, como dice el viceministro. Sí. Entonces, aquí no hay necesidad de más impuestos, ya están dados todos los que se deben cobrar, y aún cobrándolos bien, no es cierto que los ricos van a quebrar por pagar bien sus impuestos, eso no es cierto. Si ese proyecto de ley sobre el sector público que está en el tapete se discute objetivamente y sectorialmente, puede tener salidas importantes para resolver el problema fiscal de este país. Bueno, habría que ver qué vamos a meter en mesa. Claro, por eso te digo que la discusión tiene que ser tripartita. Sí, recientemente me dan cuenta como si usted pasa dinero de una sociedad a otra sociedad no paga impuestos, pero sí, entonces ahí empieza uno a ver que las cosas se distorsionan porque, muy sencillo, paso plata de una sociedad a otra y no paga. ¿Ve usted el pago de las sociedades anónimas ahora que se dio el año pasado? Está resolviendo un problema. Resolvió un problema. Ahora, yo espero en Dios y encarecidamente le digo a la Presidenta de la República que el producto se aplique para lo que se estableció y no que por vía reglamento se diga que va a la caja única. Porque si va a la caja única, ahí, mis queridos amigos, se quedan únicas. Bueno, allá hay un problema terrible. Es donde se pierde. Se quedan únicas. Hay un problema terrible que es el salario de los policías. El país no ha arreglado el salario de sus policías, ¿verdad? Sí. Se lo arregló a los comandantes. Está bien, pero a la tropa, al personal raso, nos tenemos ganando muy mal. Y entonces nos escandalizamos porque 13 policías o 14 policías están siendo juzgados porque se dejaban la coca que decomisaban. Eso no justifica nada, por supuesto, jamás. Pero efectivamente nosotros no hemos resuelto en el tema de la seguridad cómo le pagamos a la gente a la que le pedimos seguridad. Me queda un minuto para cada uno. Señor ministro, ¿qué espera de todo esto? Bueno, yo creo que cuando los sectores sindicales en cuanto a participación hablan de el fomento del diálogo social, aquí tenemos un escenario ideal para que en el marco del diálogo social la discusión de esta propuesta del gobierno sea abordada de una manera responsable, objetiva, y en donde podamos disponer de los aportes. La señora ministra ha sido muy clara del interés que hay, de ojalá transigir en lo que haya que transigir. Aquí esto no está escrito en piedra,
Esto es una propuesta. ¿Cuántas veces el sector sindical plantea un proyecto de convención colectiva y al final lo que se firma es otro documento? El proyecto de reforma procesal cuando se inició es muy diferente al que se aprobó ahora. Entonces aquí hay una oportunidad para que organizaciones sindicales responsables y bien intencionadas acudamos a este escenario que se nos presenta para conversar sobre el tema. Don Albino, ¿qué espera? Bueno, nosotros esperamos que discutamos las dos caras de la moneda. El tema fiscal por el lado de los ingresos y el tema fiscal por el lado de los egresos. Y el tema del empleo público. Nosotros quisiéramos ir efectivamente con por qué está faltando plata en las arcas públicas, ¿verdad? ¿Por qué estamos pensando que del lado del empleo público se pueden resolver algunos problemas fiscales, ¿verdad? Y no le entramos más bien al revés. ¿Cómo hacemos para que haya más recursos frescos para política pública? Y luego vemos dónde están los supuestos abusos. Y metamos a todo el mundo en el proyecto, no se valen las excepciones. Tener fe, tener confianza en el sector trabajador, en el sector empresarial, en el gobierno, no crear legislación que no se va a cumplir, porque eso crea desconfianza y quita seguridad jurídica en la sociedad. Yo quiero agradecerles a mis invitados que estuvieron el día de hoy en este programa de esta semana, decirles a todos que Dios bendiga los hogares de todos y cada uno de los que habitan este precioso país. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Un privilegio.